Muy buenos días. A nombre de la División de Universidad Abierta de nuestra Facultad de Derecho, del director de nuestra facultad, doctor Raúl Contreras Bustamante, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia que el día de hoy impartirá la profesora Imelda González Guevara. La maestra es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco. Cuenta con una especialidad en Derecho Penal aquí en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad, y actualmente está en los trámites de titulación para obtener la maestría. Aquí también en la División de Estudios de Posgrado, es maestrante en nuestra División de Estudios de Posgrado. Fue becaria por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica, a donde realizó estudios en materia de juicios orales en las universidades de Berkeley y San Francisco. Se desempeñó como asistente de la Sexta Agencia de Procesos Penales en el Norte y como oficial administrativo del Juzgado 12º de Procesos Penales Federales con sede en el Reclusorio Oriente, aquí en la Ciudad de México. Es colaboradora en el despacho Castellón y Asociados desde el año 2003. Actualmente es profesora en la materia de Filosofía del Derecho y Lógica Jurídica aquí en nuestra facultad. El día de hoy la maestra abordará un tema muy interesante, el derecho a la muerte digna en la Ciudad de México, y el objetivo fundamental del tema es realizar un análisis sobre los elementos que contiene la ley de voluntad anticipada que tanta polémica causó en su momento y que no obstante su existencia aquí en nuestra ciudad, pues poca gente la conoce, y además de que poca gente la conoce, poca gente la usa realmente, hace uso de esta herramienta jurídica que tenemos los que vivimos en esta ciudad, y de todas aquellas alternativas que nos presenta la propia ley de voluntad anticipada. Aquí la maestra hará una reflexión de corte filosófico, en la cual evidentemente estudiará los aspectos axiológicos y bioéticos que están relacionados con este tema del derecho a la muerte digna en la Ciudad de México, y con esto nos brindará una multivisión del tema para rendir sus conclusiones. Bienvenidos todos, bienvenida maestra, y muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias. Bueno, pues me da mucho gusto que estén aquí. Quiero agradecer al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, a nuestra jefe de división, al doctor Raúl Contreras Bustamante, por permitir estos espacios tan importantes para poder abordar temas como el maestro de historia, que de repente son poco conocidos y que sin embargo son de un alto impacto y necesarios de conocer para nosotros los abogados, que de repente son como pues muy áridos en cuanto a su conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues quisiera yo empezar con algunos conceptos, pero antes hacerles una pregunta para ver cómo qué tanto sabemos sobre la materia, si es que conocemos algo, porque de repente estamos estudiando derecho y ni siquiera tenemos conocimiento sobre la ley, ¿sale? Me gustaría aquí saber quién de ustedes honestamente conoce o ha escuchado el término, no me digan qué significa. ¿Han escuchado el término ortotanasia? ¿No? ¿Nadie han escuchado? Ustedes sí. Capotanasia. Encarnizamiento terapéutico. ¿No? Bueno, si ustedes se dan cuenta, son conceptos que de repente son hasta muy extraños, ¿no? Sobre todo estamos en derecho, que ¿a qué es una ortotanasia? Bueno, pues de repente son conceptos que no conocemos, no manejamos y por lo tanto pues tampoco aplicamos. Entonces, vamos ahorita a desglosar un poquito, como decía el doctor Armando,
aspectos jurídicos, pero al mismo tiempo vamos a ir haciendo el análisis de corte filosófico, bioético, en torno a un tema que es bastante delicado y que depende como poco abordable, ¿vale? Por lo delicado, precisamente, de repente a la gente no le gusta hablar y a veces hasta necesitar poco sobre el mismo, ¿vale? Entonces, algunas diapositivas. Aquí no es propiamente como la ponencia, sino son preguntas, son posicionamientos que me gustaría que ustedes reflexionaran. Ahorita a lo mejor por la dinámica no se puede uno expresar o explayar, pero sí es interesante que ustedes empiecen a pensar sobre lo siguiente. Los objetivos de la medicina, a petición de la OMS, de manera muy general, es preservación de la salud, ¿vale? Como primera tarea, curar y cuidar enfermos, aliviar dolor y sufrimiento, ahí sería un paréntesis, consolar, es decir, consolar durante el proceso, y evitar la muerte. Estas primeras posiciones nos hablan sobre la humanización del procedimiento, ¿sale? Siempre en todo momento tengamos presente que estamos hablando de seres humanos, de personas, ¿sale? Porque de repente se nos olvida que este tipo de leyes, por ejemplo, estos son instrumentos jurídicos, pero que se van a aplicar en personas, en seres que sienten y que están atravesando por un proceso verdaderamente difícil y que a veces nos cuesta trabajo hacer como el trabajo de empatía, ¿sale? Ponernos en los zapatos, en el lugar del otro, ¿sale? Si están copiando, me dicen si ya terminaron. Algunos problemas de la bioética clínica, que son las preguntas así como fuertes o importantes. ¿Quién debe decidir? Fíjense nada más, ¿quién debe decidir? Aquí preguntaríamos, ¿el propio enfermo? ¿Familiares? ¿Los familiares estarán como facultados realmente para poder tomar una decisión? Ahora, estas preguntas se las hago porque en la ley precisamente hace alusión a quiénes pueden decidir. Entonces de repente como que se vuelve un tema complejo porque dices, bueno, ¿y quién puede decidir sobre si seguir o no un procedimiento? ¿Sale? ¿Quién tiene los argumentos suficientes? ¿Qué beneficios y qué daños pueden causar? Es decir, con los procedimientos que se lleguen a dar, procedimientos médicos, ¿qué consecuencias y qué beneficios? Entonces poner en la balanza. ¿Cómo debe tratarse a un individuo en relación con los demás? Les decía, no perder de vista esta parte de la humanidad. ¿Qué se debe decidir y a quién se debe informar? Es decir, ¿quiénes son los sujetos que están legalmente capacitados para conocer el tema y que sería necesario hacer sus conocimientos? ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Esta pregunta para mí es muy importante porque de repente no sé si a ustedes les suena hasta dónde y hasta cuándo. Ustedes han escuchado esta frasecita que de repente la gente que tiene algún problema de salud grave, problemas ya de etapas terminales, hay gente que dice hasta donde llegue. O sea, hasta donde llegue implica decir háganle lo que sea con tal de que siga vivo. Pero ustedes saben que no necesariamente estar vivo es conservar la calidad de vida. No necesariamente va acompañado de dignidad. Y este es un concepto que de repente no puede haber un consenso exacto sobre lo que es dignidad, pero yo creo que todos tenemos más o menos la misma idea. Entonces, para mí es importante hasta dónde y hasta cuándo. O sea, hasta dónde. Hasta donde el cuerpo del paciente aguante. Hasta cuándo. Hasta que los años pasen y solito deje de respirar. Es decir, como decimos coloquialmente, desconectar a un paciente, ya he escuchado como dicen, conéctalo, entúbalo. Todo eso tiene riesgos muy grandes y tiene repercusiones importantes en la salud, pero de repente, cuando no conocemos, pues se nos hace muy fácil en esta parte del querer preservar la vida, decir conéctense, pero no sabemos exactamente los riesgos. De repente hay decisiones que tienen que tomar muy deprisa, muy rápido, y no nos ha dado tiempo y nunca hemos pensado en estos temas, les decía en un principio, porque son temas de los que de repente no nos gusta hablar mucho, ¿vale? Y esta es una referencia a algunos neologismos, es decir, palabras nuevas que de repente se comienzan a usar y que no son tan conocidas por todos nosotros, ¿vale? Tenemos distanasia, que es la prolongación artificial de la vida, ¿sale?
adistanasia o antidistanasia, que es la cesación de la prolongación artificial. Así es el término, ¿sabes? Ortotanasia. Este concepto es de los que contaba hace un ratito y es muy, muy importante. Ahora les voy a decir por qué. No hay un consenso exacto ni entre la ley de diversos países, ni entre las propias personas que se dedican, por ejemplo, a la defensa del derecho al bien morir. ¿Vale? Entonces, de manera como general, podemos decir que es dejar morir en paz en el momento biológico adecuado. Es decir, cuando las condiciones del paciente ya no te dan para que tú sigas como luchando, quizá porque ya no hay, les decía, una calidad y una dignidad humana en ese paciente, ¿sale? Y la carpotanasia, que es acelerar, este es como el más agresivo, acelerar deliberadamente la muerte sin que medie voluntad expresa, ¿sale? ¿Esto a qué les suena a ustedes? ¿Lo leen ustedes? Acelerar deliberadamente la muerte sin que medie voluntad expresa. ¿Entiendes? Podría asemejarse, ¿no? Entonces, ya vimos para empezar que no, bueno, la mayoría quizá no conocíamos estas 4 o 5 palabras. Luego entonces, cuando leemos o empezamos a analizar conceptos, o nos confundimos o la información no es la suficiente. Si nosotros de repente, como ejercicio, googleamos esto de la ley de bien morir, ley de voluntad anticipada, cuestiones por el estilo, en la Ciudad de México hay mucha confusión. De repente se llegó a decir que en la Ciudad de México se permitía la eutanasia, cosa que es completamente errónea. En la Ciudad de México no se permite, no, toda la ley que tenemos es la del entonces Instituto Federal, no se permite la figura de la eutanasia. O sea, eso primero hay que borrarlo de nuestra mente, ¿sale? Es una figura diversa, pero que ayuda precisamente en esta etapa hacia la muerte, ¿sale? Entonces, bueno, fíjense, un dato interesante, hay una asociación que se llama Por el Derecho a Morir con Dignidad. En el año 2016, en la Ciudad de México, realizó un estudio en donde el 70% de la población mexicana, 70%, consideraba adecuada la modificación legal para permitir que los enfermos que lo deseen puedan recibir ayuda para terminar con su vida. O sea, nada más imagínense, vamos a imaginarnos un universo de 100 personas, 70 están de acuerdo en que existe esta legislación. Ahora existe. El problema es que no, como decía el doctor Granados hace un ratito, de repente no sabemos de su existencia, mucho menos de cómo utilizarla. Entonces, vamos a tratar de que esto sea ilustrativo. La ley es muy cortita, son 11 páginas, no es, si ustedes la observan, no es muy grande, la podemos leer. Me voy a enfocar en los artículos que son para mi consideración, los que debemos analizar con más interés, porque hay partes que son como más de trámite, por ejemplo, el procedimiento de voluntad anticipada, y eso lo podemos revisar y como abogados lo podemos ya como llenar estos documentos, ¿sale? Entonces, fíjense, en la ley de voluntad anticipada nos habla sobre el término ortotanasia, que imagínense ustedes, iban a venir unos médicos, no sé si llegaron, ¿no llegaron los médicos? ¿No? Bueno, les quería preguntar a los médicos si ellos conocían la palabra ortotanasia, porque hay reportes que indican que en el mismo campo de la medicina de repente conocen estos términos, y a veces los médicos no tienen como la capacitación, el conocimiento sobre cómo aplicar este tipo de leyes, y precisamente por ello no lo hacen. Es más, ni siquiera pueden hacerlo del conocimiento de los pacientes. Para la ley de voluntad anticipada, la ortotanasia, fíjense, bueno, para eso está diseñada esta ley. Acuérdense, no eutanasia. Si nos vamos al artículo 43 de esta ley, para que seamos muy claros en ello, dicen, el personal de salud en ningún momento y bajo ninguna circunstancia podrá suministrar medicamentos o tratamientos médicos que provoquen de manera intencional el deceso del enfermo en etapa terminal. Sí nos queda claro con eso, que no puede ningún prestador de servicios de salud aplicar o suministrar medicinas, inyecciones, tratamientos, nada para terminar con la vida deliberadamente de una persona. ¿Vale? Las formas son distintas y esta, les decía, tiene que ver con la ortotanasia. Aquí es importante saber para quiénes es aplicable este tipo de ley. Esta ley específicamente es para enfermos terminales. O sea, no es porque ya me quiero morir, ya
No, es para enfermos terminales, es decir, personas que no tienen más allá, una expectativa de vida de más allá de 6 meses, quienes tienen un diagnóstico de una enfermedad incurable, irreversible, degenerativa, es decir, con ciertas características que no hay forma de pensar que esta persona, este paciente, se va a salvar o se va a curar o va a mejorar. Es decir, es un paciente que ya está en la última etapa de su vida y que de cierta manera hay pacientes que expresamente lo piden, requieren la ayuda para morir, ¿sale? Entonces, les decía, hay conceptos que de repente no nos suenan, como obstinación terapéutica. ¿A qué les suena a ustedes obstinación? ¿Qué es cuando es uno obstinado? Necedad. ¿Cómo dice usted? Terquedad. ¿Qué otras se les ocurre? Insistencia. Firmeza en una decisión. Firmeza, puede ser. Hay teóricos que de repente hablan no nada más de obstinación terapéutica, sino que se van como a un término más agresivo, refiriéndose a lo mismo, y hablan de encarnizamiento terapéutico. Encarnizamiento ya es como una palabra más violenta, más agresiva, y que se refiere a lo mismo. Es cuando los médicos ya, vamos, sin tantas esperanzas, quieren cumplir con sus primeros principios. ¿Se acuerdan cuáles eran? Preservación de la salud, evitar la muerte, pero entonces aquí viene nuestro análisis, como nuestra ponderación axiológica, como decimos hace un ratito, sobre qué sería lo más correcto, lo más viable a veces en ciertos casos. Hablamos de dignidad hace un ratito. ¿Qué tan importante? Si quieren, allá atrás los compañeros que van llegando, aquí adelante hay lugares para que no estén de pie. Pásenme. Sálganme. ¿No se quieren sentar, compañeros? Hablamos ahorita sobre el concepto de autotanasia, para ver qué dice la ley de voluntad anticipada sobre este concepto. A mí me gustaría mucho que quede claro esto, porque sobre ello es sobre lo que va a versar posteriormente la práctica. Para la ley de voluntad anticipada nos dice, autotanasia significa muerte correcta. Acuérdense. Distingue entre curar y cuidar sin provocar la muerte de manera activa, directa o indirecta, evitando la aplicación de medios, tratamientos y o procedimientos obstinados. Hablamos del encarnizamiento terapéutico, desproporcionados o inútiles, procurando no menoscabar la dignidad del enfermo en etapa terminal, otorgando los cuidados paliativos, las medidas mínimas ordinarias y tanatológicas y, en su caso, la sedación controlada. Les decía, en términos coloquiales, lo que nos está diciendo es no conectar, es respetar la voluntad de las personas. De repente, nosotros solamente lo expresamos a veces entre las familias de nuestros allegados, es decir, oye, si me llega a pasar algo, a mí no me vayan a conectar. Pero lo decimos como al aire, no dejamos firme, claramente establecido en un documento que valide nuestro dicho, porque de repente dicen, ay, es que no sabe lo que estaba diciendo. No, hay que aprender a respetar la voluntad, lo que es sumamente difícil, sobre todo cuando se trata de nuestros seres queridos. Lo que yo creo que menos queremos es el desprendimiento, es decir, lucha contra todo y como puedas y llega hasta el final. Pero acuérdense que esta partecita de que les decía hace ratito, ¿hasta dónde y hasta cuándo? Siempre hay que tener presente esa pregunta, ¿hasta dónde y hasta cuándo? O sea, de repente, me decía un neurocirujano la semana pasada, me decía, de repente cuando las personas se encuentran en una situación de este impacto, que es un impacto emocional, me dice, de repente dejan de pensar con la razón, y se van con el puro instinto, con el puro sentimiento, o sea, ya no estás siendo ni objetivo en tu decisión, ¿sale? Entonces, por eso se supone que son temas que debemos platicar abiertamente y con plena convicción, ¿sale? Entonces decíamos, es no conectar a la persona, es dejar que la muerte llegue en el momento biológico que, digamos, que tenga que suceder, sin forzar las cosas,
sin ir contra la naturaleza a veces, ¿sale? Entonces, ahora también hay esta cuestión. Cuando los pacientes se encuentran en este proceso, hay un acompañamiento, que es el acompañamiento tanatológico, que de repente, bueno, dependiendo del sistema de salud, cómo esté organizado y demás, se da esta preparación psicológica tanto a la familia, como si el paciente está en condiciones, quizá puede prepararlo. Les hace un acompañamiento para saber que, primero, evitar sentir culpa, simplemente estás respetando la voluntad, estás siendo objetivo y responsable sobre el hecho que está aconteciendo. ¿Por qué? Porque las condiciones del paciente ya están dadas. ¿Vale? Siempre hay que recordar eso, no es para cualquier paciente, tiene que tener ciertas características. Sobre el documento de voluntad anticipada, o sea, las formas son, ya tenemos establecido que el paciente no va a tener más allá una expectativa de vida, porque no puede pasar, pero no tiene una expectativa médica de más de 6 meses de vida. Enfermedad incurable, irreversible, degenerativa, y ya se le aplicaron todos los medios al alcance disponibles para intentar curar, y vemos que no funcionan, bueno, pues entonces el paciente ya está prácticamente desahuciado. La forma correcta en la Ciudad de México es a través de un formato, que es este formato de voluntad anticipada del enfermo en etapa terminal. Ahorita les voy a regalar una copia, nada más para que se den una idea de los datos y de lo que debemos tener presente al llenar este formulario. Se supone que en la realidad a veces dista mucho, que estos formularios están disponibles en los hospitales de la Ciudad de México, en una unidad especializada, en donde se le dice al paciente, cuando ya se hace la canalización, el paciente selló, desea firmar, o, fíjense nada más, o los familiares a cargo, y en el caso de los menores de edad, los padres o tutores, por eso les decía que de repente puede ser un poco muy difícil tomar una decisión de este tipo. Imagínate que el padre diga, no, pues mi hijo no tiene remedio, ya déjenlo en paz. De repente son cuestiones que yo creo que no todos estamos preparados. Se firma o Pero la mamá dice que sí. ¿Perdón? Pero la mamá dice que sí. El problema es el conflicto entre los familiares. Sí. Una señora que se vio muy grave a la hora de su alumbramiento, los padres decían, no, salven a mi hija. Y el marido dijo también, sí, salven a mi mujer. Y la señora, cuando sale del problema, porque falleció la criatura, ¿por qué me salvaste a mí, no salvaste a mi hijo? Yo me hubiera muerto. Y se arman unos conflictos entre el paciente, los que tomaron la decisión, o bien entre los mismos pacientes. Exactamente, es que les decía, o sea, es una infinidad, un mundo de posibilidades de las posturas de cada uno, en las que tienen que ver también los valores, la crianza, la religión, que es un aspecto importantísimo en la cultura mexicana, que de repente a lo mejor no lo vemos tan evidente, pero a la hora de tomar estas decisiones, el cuestionamiento, ¿tú quién eres para ya no digas para quitar la vida, no, simplemente para no continuar luchando? Por otro lado, también tenemos, a lo mejor ustedes pensarán, bueno, ¿y los médicos a poco si no quieren ya le dejan? No, tenemos también en la ley, ellos lo contemplaron, a los objetores de conciencia. De repente, si los médicos no están de acuerdo con sus creencias, sus valores, su crianza, en aplicar o en dejar de aplicar estos métodos, y aparte con sus juramentos y todo esto que se implica en su formación, pueden ser objetores de conciencia. Sin embargo, el sector salud se supone que debe estar preparado con un número determinado de no objetores de conciencia, porque imagínense que en un hospital o en un determinado centro de salud todos fueran objetores de conciencia, entonces pobre paciente no tendría opciones. Entonces las cosas deben estar equilibradas. Entonces les decía, puede ser la forma jurídicamente correcta, es a través de este formato de voluntad anticipada, que se suscribe y se da un seguimiento, les decía, en la unidad especializada que se encuentra en el hospital, para que se empiece a dar el acompañamiento. Esto se ingresa al expediente del paciente y se lleva como el seguimiento puntual de cada cosa que va pasando, ¿no? El paciente se le suministró tal medicamento, hubo reacción, no hubo reacción. Es una bitácora de todo lo que va pasando con él. Si de por sí los médicos son muy puntuales en sus anotaciones, ahora con esto todavía más, para garantizar que se le dio el trato adecuado y digno al paciente hasta el final. Otra forma de hacerlo, se supone que esto es gratis en los hospitales, pero la otra, y es cuando ya estamos en el último momento, en la etapa final, se puede decir, pero cuando todavía lo hacemos conscientemente, es decir, si nosotros ahorita dijéramos, quiero suscribir mi documento de voluntad anticipada,
tiene que ser ante notario. Debemos ser jurídicamente capaces para poder hacerlo. Puede ser mediante un escrito muy sencillo, como lo hacemos en las promociones quizá, siguiendo los lineamientos que nos va dando este documento, nada más que lo que va a cambiar un poco es el costo, porque si vamos ante un notario público, dependiendo de la notaría, ya sabes, dependiendo de la zona, del notario, puede costarte 3,000 pesos el trámite, o sea, la validación, pues. Si lo haces ahí en la notaría, bueno, les comento porque ya vamos a notarías para checar cómo están los costos. Hay unos que te cobran 3,000 pesos si tú llegas a la notaría, y hay los que te cobran 4,000 pesos la hora si salen ellos del local de la notaría, y preguntamos en promedio cuánto se tardan, como 2 horas y media, 3 horas, dependiendo del traslado. Entonces te está saliendo como en 10, 12,000 pesos si quieres que el notario vaya a domicilio o a ¿mande? O al nosocomio. O al nosocomio, exacto, depende de las posibilidades y a veces también de la disponibilidad, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, puede ser gratuito, puede ser con un costo, y de repente la familia no está preparada para asumir esos costos. Hay cuestiones aquí interesantes que debemos analizar antes de tomar una decisión de este tipo. Les decía ahorita, la familia. Bueno, porque ¿quién asume o quién lleva la carga en estos casos, en este tipo de problemas? Usualmente es la familia. Y a veces, y no todo el mundo, cuenta con las posibilidades económicas para poder llegar, les decía hace ratito, hasta dónde y hasta cuándo. O sea, a veces no nada más es cuestión de decir sí, bueno, pero ¿y con qué medios? Y si el seguro no te alcanza a ir. ¿Sí me explico? No sé ustedes, de repente es difícil, les decía en principio, ponernos en el lugar del otro, porque pensamos que nunca nos va a pasar, porque somos infinitos. Sí, de repente no pensamos en un problema porque no nos gusta. O sea, a pesar de que la muerte es una de las características o de las situaciones que vienen ya per se cuando nacemos, o sea, naces, tienes que morir. ¿Cómo? No lo sabemos. Y no todas las muertes van a ser como la cultura a veces nos indica, idóneas o la que a nosotros más nos gustaría. Hablan de la muerte justa en algunas culturas, que es esta que se da de manera tranquila, rodeado de tu familia, con el tiempo para despedirte, con el tiempo de dejar ordenadas todas tus situaciones, las que ustedes quieran, amorosas, familiares, jurídicas, económicas y demás. Pero iba a decir la práctica, no. La vivencia nos indica que no sucede de esa manera siempre. Entonces, estos instrumentos nos sirven a nosotros como de forma preparatoria si es que se llegara a una situación de esta naturaleza. ¿Sale? Entonces, les decía, la ley en realidad es muy cortita y en cuanto al formato nos va a anticipar. Es importante nosotros considerar que se requiere de testigos y quiénes pueden ser nuestros testigos, qué calidad pueden tener los testigos. Nos habla, por ejemplo, más bien de las excepciones. No podrán ser testigos los menores de edad que no han cumplido los 16 años, es decir, de los 16 en adelante sí pueden ser testigos. Los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio, por las razones que ustedes quieran, pero no están muy conscientes por el tipo de decisiones que van a llevar a cabo, ¿no? Los familiares del enfermo en etapa terminal hasta el 4º grado. Los que no entiendan el idioma, se entiende como por qué, y los que hayan sido condenados por delito de falsedad. Aquí se dan cuenta hasta en estas categorías de analizar quién es la persona a la que va a estar a cargo, esa fiabilidad en su forma de actuar también es como susceptible de evaluación, ¿sabe? Ahora, nos hablan de la representación, desde ese ratito, ¿quién nos va a representar? El familiar directo, ¿quién sería el idóneo? Vamos a pensar, el esposo, en el caso de un matrimonio. Pero ahí, digo, no hay tanto problema. Pero de repente, cuando se trata de los hijos, ahí, como decía nuestro compañero, la cuestión se vuelve como un problema de tipo ético, moral, de decir, bueno, ¿peleamos o no peleamos? ¿Hasta dónde? ¿Sí? Esa pregunta, ¿hasta dónde? Tiene que ver con lo siguiente. Si ustedes pudieran ahorita imaginar, fría y feamente, imaginar a uno de los seres más queridos que ustedes tengan en una cama de algún hospital, en una de estas áreas donde la mayoría no sale, que son las llamadas, no sé si todos los hospitales se llaman así, doctor, el área de choque,
La mayoría. O sea, es como la parte donde está, como los pacientes como ya, vaya. Que necesitan cuidados muy específicos y que a veces se encuentran ya en estado vegetal. Es decir, ya con un panorama bastante desolador. Hablamos de la dignidad. Cuando la persona se encuentra en una etapa terminal, queda completamente a disponibilidad de lo que el personal de salud haga con él. Si le dan estas medidas mínimas ordinarias, si le limpian, si le ¿cómo se para limpiar. Es decir, que les estén dando estas condiciones mínimas necesarias de dignidad. La alimentación vía sonda, la limpieza, todo. La limpieza es bastante especial y delicada por la forma en que tienen que bañar, tienen que cambiar la sonda, en fin. Viendo este panorama, ¿hasta dónde diríamos que siga? ¿Cuántas semanas, cuántos meses, cuántos años estaríamos nosotros dispuestos a prolongar así la existencia de una persona? O sea, por tenerlos conectados, dices, bueno, pero ahí entonces viene más que problema la pregunta. ¿Hay algún sentido de mantener a veces así atadas a las personas? O les decía hace ratito, es esta decisión de decir, bueno, ya, déjale en paz porque ya no hay dignidad, ya no hay calidad de vida, que es muy importante. La persona no se vale por sí misma, no despierta, no habla, o sea, nada más porque está conectada a algo que le está brindando la oportunidad de que muestre signos vitales. Pero más allá, creo que ya no hay mucho. Depende, les digo, de la visión de cada uno de ustedes y de, les decía, cultura, valores, religión, educación, en fin. Entonces, bueno, la ley, les comento, nos hace mucho énfasis en esta parte de la tramitología. ¿Por qué? Bueno, pues porque de repente puede llegar a ocurrir un problema en el que el paciente no estaba completamente de acuerdo y se le forzó, se vio obligado, se le engañó por sus situaciones psíquicas, no tuvo la capacidad de comprender exactamente el hecho. Fíjense, de repente cuando los pacientes se encuentran en esta situación, pues tampoco están en una situación como de lucidez precisamente, vamos al 100. Entonces por eso se requiere también de la calidad y de la presencia de los testigos. ¿Sale? Están durmiendo niños. Mande. Pero ahí yo pensaría justamente en este tema de la capacidad. Si el paciente es un paciente terminal que tiene muchísimo dolor, en el momento que a lo mejor firma, está en uno de sus periodos. Si no está suficiente, si estás demasiado sedado, ya tendríamos un problema en determinar su capacidad. Y si está en uno de esos momentos de dolor, están los testigos, él tiene dolor, ese día él dice sí, pero el día siguiente amanece en otra posición. Dice, no, creo que lo voy a intentar. Cambió de opinión. Y así como se cambia de opinión en un testamento, él cambió de opinión y entonces ya no debería de poderse usar. Que acaba de decir que no. Sí, de acuerdo. Entonces, eso sería una. La otra, cuando están firmando los familiares, acaba de decir, no deberían de firmar los que no estén en el juicio. Una esposa, un hijo, el estado emocional en que se encuentra cuando está el familiar, sí, quizás no está en el juicio. Entonces, este tipo de cosas, y había otro problema que acaba de decir, ya se determinó que se usaron todos los medios al alcance disponible. Tratándose de una cuestión médica, como se tendría que determinar si se utilizaron todos los medios al alcance disponibles, habría un problema en esto de si se trata de una obstinación terapéutica o realmente el doctor está cumpliendo con su labor, sin caer en eso que decía, que puede ser un encarnecimiento terapéutico, pero está intentando, ¿es eso o está intentando salvarle la vida a través de todos los medios disponibles? Entonces, yo creo que esto sí representa un problema. Para decir, ¿cómo determinó ese doctor? ¿Tiene la capacidad técnica, la preparación adecuada para determinar que se utilizaron todos los medios al alcance disponibles? O sencillamente, como ya está firmado, que ese es uno de los convenientes, ¿no? Entonces, creo que sí hay varias cosas que se han visto, sobre todo el tema de la capacidad. Yo me quedaría sobre todo en esto. Es decir,
acuerdo absolutamente con usted en esta parte de la capacidad, ya justo lo que comentaba sobre el comentario de los cirujanos. De repente la capacidad, vamos, cognitiva se ve mermada a la hora de tomar estas decisiones porque son trascendentales del impacto y de suma importancia. ¿No? Es decir, no es algo que pueda recuperar, se te derramó el agua al momento que viene la botella, o sea, no. Estamos hablando de la vida de una persona. Y cuando se trata de un ser querido, el impacto emocional y psíquico que se sufre es verdaderamente fuerte. Entonces aquí habría que analizar, precisamente decíamos hace un ratito, quién es la persona más, no capaz en términos quizá de preparación, sino como que pudiera ver la situación más objetiva, con toda la frialdad, si es que el caso nos lo permitiera, de decir, bueno, ya no tienes, o sea, en un ejercicio de honestidad, decir, ya no hay solución, pues no. O quizá entrever algún rayo de luz, alguna posibilidad de diga, no, sí se puede, todavía hay oportunidad. Esas cuestiones son verdaderamente difíciles y es esta la parte en la que a veces tenemos que pensar mucho, porque una cosa, decía uno de los autores que chequé, es tener un manual de circulación y otra cosa es manejar un vehículo. Nosotros podemos leer, si usted se aplicaron de verdad todos los, bueno, vamos a cambiar en que los médicos estén haciendo el mejor trabajo y que tengan el mejor diagnóstico, el más oportuno y el más exacto, pero eso como abogados pues es difícil que logremos determinarlo. Mande. Perdón por la interrupción. La compañera hablaba justamente de la obstinación terapéutica y decir que si hay alguna forma o algún criterio objetivo de saber si el médico está haciendo todo lo que está a su alcance científico y técnico para poder dar la mejor atención disponible al paciente. A manera de ejemplo, creo que justamente la obstinación terapéutica es lo contrario. Es ese tipo de prácticas que no son las indicadas o son incluso muy agresivas para el paciente. Hay un caso que se estudia mucho en materia de eutanasia, es un caso español en donde un paciente que es detectado con cáncer de pulmón, le programan una cirugía para retirar la mayor parte del tejido maligno y descubren en la cirugía que pues prácticamente está invadido, tiene metástasis en múltiples órganos, particularmente tráquea, intestinos, esófago. Los médicos salen a dar este informe y le dicen al familiar, en este caso la esposa, que lo más aconsejable es cerrar la incisión, cerrar al paciente y que vaya a su casa porque realmente no hay ninguna oportunidad de vida para él. La esposa decide no, continuar con la cirugía y retiren la mayor cantidad de tejidos que sean importantes. Hacen una cirugía extremadamente invasiva para la cual el cuerpo del paciente no estaba preparado y el paciente fallece 2 días después en condiciones verdaderamente inhumanas. Hay una completa despersonalización de ese individuo con falla renal, falla hepática. ¿Por qué? Porque finalmente están removiendo tanto tejido que terminan en estados muy lamentables o muy deplorables. Eso es a lo que se le llama obstinación o encarnizamiento, que decía la profesora terapéutica. Entonces, es muy compleja también la posición del médico al respecto, porque no solamente tiene que ver con una situación técnica o científica de capacidades del profesional de la salud, sino también tiene que ver con condiciones absolutamente intrínsecas. Es decir, es muy complicado tomar una decisión de ya no hay nada que hacer, cierren, mándenlo a su casa, pero igualmente es muy complicada la posición de no, vamos a hacer absolutamente todo lo posible, tenemos un quirófano disponible, tenemos otros 2 médicos disponibles y vamos a hacer una cirugía mucho más prolongada. Es muy complejo. Así es. Aquí yo creo que ya empieza como el debate quizá ético y muy personal. Hay una parte que me gusta mucho lo que dice, se les va a leer. Dice, la experiencia de la enfermedad puede ser vivida para los profesionales sanitarios desde la rutina, mientras que para la persona enferma y su entorno familiar se trata de una experiencia única. Aquí, y ahorita de los comentarios de los 2 compañeros, me parece que yo creo que ya cada quien pudiera ir adoptando postura, porque esto no es algo que se resuelve de la noche a la mañana, es un análisis que debemos llevar o de realizar con tiempo, porque ojalá tuviéramos
la intención de hacerlo, porque les digo, o sea, nadie... Y efectivamente, a veces la despersonalización, la deshumanización que se lleva a los hospitales, no digo que en todos, porque hay casos muy loables, pero también la parte de la familia, el impacto que te provoca esta situación, de repente merma tu capacidad de análisis y de objetividad. Entonces, es el doctor Javier Yudes, que es el mismo que decía esto de una cosa es tener un código de conducir y otra cosa es manejar. Y una cosa es ver aquí la ley y otra cosa es vivir la situación. Entonces, a veces solamente cuando se está en el papel del médico es cuando dice, a ver, como médico, ¿qué hago? ¿Qué hago realmente? Y como familiar también te preguntas, es esa parte de decir, ¿lo soltamos, no lo soltamos? Luchamos hasta el final, porque siempre queda esta pregunta de ¿y si hubiera? ¿Y si quizá? ¿Y si a lo mejor? A estas respuestas, estas preguntas, estos planteamientos, yo creo que no hay una respuesta concreta, ni exacta, ni correcta, válida. Simplemente es cada uno de sus circunstancias. Y a veces las circunstancias nos favorecen. A veces, como bien lo acaba de señalar, el diagnóstico, el panorama puede cambiar de un momento a otro. De repente ocurre alguna situación médica por la que cambia y dices, bueno, qué bueno que no lo hicieron. Puedes modificar el documento, obviamente, no es irreversible, pero sí tener esa capacidad de análisis y de decisión en ese momento. Ahora, se habla de muerte digna. Les preguntaba hace ratito, y a lo mejor les no hay uniformidad en los criterios, pero más o menos todos tenemos la misma idea sobre qué es dignidad. Es como, ¿qué les gustaría a ustedes? Dignidad, en paz, tranquilo, pensando en el proceso hacia la muerte. Hay quienes dicen que lo digno no es la muerte, sino cómo vivirla, porque vamos a llegar a la muerte de una u otra forma, pero el proceso es esa travesía que vamos a realizar. ¿Cómo se va a dar? Vamos, como nos decía de repente algún médico, en las condiciones más deplorables, más inhumanas, donde el paciente lleva 6 meses, 8 meses, 2 años sin moverse, con los músculos atrofiados, ya sin ninguna esperanza, pero solo por la necedad, la terquedad, y aquí ya se ve la obstinación quizá de la familia, decir, ¿cómo dicen? ¿Hasta donde llegue? Bueno, pero hasta donde llegue, y les decía hace ratito, ¿a qué precio? En todos los sentidos. A veces la economía, cuando la persona toma la decisión sin pensar, vamos, como muy pausada y muy específicamente en todos los elementos que debe considerar, ocurre, por ejemplo, hablamos de la economía. Si el seguro te lo quiere, qué bueno, pero una cosa es que te cura la enfermedad y el proceso, pero por fuera y detrás hay muchísimos gastos que a veces no se contemplan y que forzosamente merman a veces la situación. Hablamos de pacientes que les decía, no todos tienen la misma capacidad económica y por lo tanto de repente pasajes, traslados, comidas, no a todos les quedan los centros médicos o los hospitales a la vuelta de la esquina. Hay gente que se traslada de un estado a otro, incluso de un país a otro, las posibilidades lo permiten. De repente, todas esas cuestiones incluso tienen que ver, hay pacientes a los que mejor, aún en ese estado, cuando de repente te piden que haya un familiar 24 horas para lo que se necesite, hay gente que mejor los deja un ratito en lo que van, regresan. ¿Por qué? Porque a veces no hay como para que, fíjense, cosas tan triviales de repente, como para que salgas a comer allí cerquita. No puedes, mejor vas corriendo no sé, a tu casa, que cerca una comida. También se ve mermado y tenemos que verlo desde el otro lado, desde el punto de vista de la persona que cuida, es decir, del familiar, del encargado, del tutor, que también se lleva un desgaste sumamente fuerte en todos los sentidos. Y también hay que ser comprensivos, porque a veces la sociedad, a veces entre la familia o la pareja existe el señalamiento, la agresión, de decir, bueno, ¿y por qué tomas esa decisión? Bueno, pues es que tú no lo estás viviendo desde este lado. Hay un comercial que se le llama el comercial más largo del mundo, que es de una organización que se dedica precisamente a hacer votos por la muerte digna. Este comercial más largo, ¿saben por qué se llama más largo? Porque dura 25 horas y es un día cualquiera en la vida de un enfermo terminal. Es su minuto a minuto, en donde tienes que estar checando si ya se les suministraron los medicamentos, les decía la alimentación, la forma en que se alimentan, no estamos hablando de
pastillas y nada por el estilo, sino, o sea, no vía oral, pues, sino vía sonda. Hay que tener en cuenta que se requieren a veces ya de conocimientos especializados o preparación por parte de quien esté cuidando al paciente, si es que de repente está, por ejemplo, en casa, si está en un hospital, bueno, pues te ayudan las enfermeras. Estoy tratando de ilustrarles. Dicen el día a día, el minuto a minuto, hora a hora de un paciente terminal. Y de repente 25 horas estar sentado viendo eso, yo creo que de repente hasta me puede cansar. Ahora imagínate que ese paciente está atrapado ahí sin poder ser liberado de ese sufrimiento y sin la esperanza ni la expectativa de una mejoría. Entonces, por eso decíamos, son posicionamientos que cuestan mucho trabajo para la familia y para el paciente. Mande. Por ejemplo, una pregunta, profesora. ¿Qué pasa en este caso con los familiares que de alguna manera se nota que están haciendo el cuidado de una manera alevosa? ¿A qué me refiero? El pago de, por ejemplo, un seguro. Se habla, por ejemplo, del caso, bueno, se habló mucho tiempo en el caso del cantante argentino que se llama Gustavo Cerati. Él estuvo en coma muchos años, entonces se criticó mucho la postura de su madre porque la señora no permitía que lo desconectaran a pesar del daño neuronal que él ya tenía y que los médicos ya le habían pues indicado a la señora que aunque él regresara nuevamente, que aunque despertara, pues ya no iba a poder tener las mismas actividades. Pero ¿qué es lo que había de por medio? Muchísimo dinero, porque todo estaba a nombre de la señora. Había mucho dinero, había, por ejemplo, los gastos de los seguros médicos que estaban a nombre también, que le incluían, por ejemplo, los gastos de viáticos, o sea, todo estaba incluido dentro de esos seguros que él tenía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de personas que de alguna manera se está viendo que están actuando de alguna manera alevosa para un beneficio propio? O sea, ya no tanto con el hecho del paciente, o sea, eso es lo que a mí, por ejemplo, no me cuadra. También conozco, por ejemplo, una persona muy cercana, una vecina que ya falleció lamentablemente, y también sus familiares, ella también tenía cáncer, hizo una metástasis en todo el cuerpo, pero los familiares tenían un seguro por pérdidas orgánicas, entonces perdía un órgano, son 200,000 pesos. Entonces la mantenían, perdía un órgano, 500,000. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos familiares? Fíjate, en el primer caso, como de la mamá, yo no podría definir, o sea, no podría meterme en el pensamiento de la madre si efectivamente lo mantiene vivo por el lazo consanguíneo y pues es tu hijo, ¿no? En ese caso yo no podría opinar mucho porque no sé realmente cuál sería el interés de la madre, o pensando mal, pues dices, es que hay mucho dinero de por medio. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Desafortunadamente, si el gasto de seguros, el pago de seguros así te indica, o sea, pérdida de un órgano, ¿qué puedes hacer? O sea, si ya lo firmaste y ya, vamos, fue una decisión que se tomó, quiero pensar, bien pensada, consciente, es porque así lo decidió, esa fue su voluntad. Ahora, queda más bien la parte ética de la familia, que es más bien la respuesta que yo daría, que tanto quieren hacer sufrir a su paciente a costa de un beneficio económico, ¿no? Esa sería como la postura, o lo que yo podría decir en este momento, éticamente más bien, qué tan razonable sería conducirse de esa manera. Bueno. Sería como abogados, podríamos pensar, justo en este tema del consentimiento, pensaba en el supuesto de la persona que está enferma, que todavía está consciente, que firma el día siguiente o 3 días a la semana, que le hizo un poco de beneficio el tratamiento, se siente mejor, aunque su situación es enfermo terminal, se siente mejor y ya no quiere seguir con esto que ya firmó. Sin embargo, la esposa, conociendo todo el panorama, dice, pues es que yo sí creo efectivamente, pues hay que seguir, porque aparte los seguros ya van a dejar de pagar, es lo que sea. Lo está viendo, seguimos efectivamente. Al final, ya dejan se sigue su curso de enfermedad y fallece con la decisión de la esposa. En algo así hay que tener cuidado porque los que están alrededor y que van a ser el video también, habría que estar viendo si no se dan los elementos para configurarle
entidad del IBR. ¿Qué pasaría un poquito como lo están comentando? Si les llegan a acreditar que contrataron el seguro deliberadamente, que ya desde el principio el seguro lo va a analizar para ver si les pagan o no, porque si lo hicieron deliberadamente es preexistencia, no se lo van a pagar. Entonces, yo estoy así, con esta sensación de decir, bueno, hay una situación real, lo que acaba de comentar el compañero, con Gustavo Cerati, la mamá lo quiere conservar, digo, sí, a lo mejor está en esta obstinación, a lo mejor me lo va a salvar mi criador, lo que sea, ¿no? Entonces, yo estoy en esta parte de decir si el consentimiento lo otorgó en un momento de profundo dolor, el consentimiento libre se podría reconocer o no. El consentimiento de la señora que lo otorgó es una ayuda que hablaba su esposo, pensar que su consentimiento era libre. Entonces, este tipo de cosas que ya se han de ver analizado en el momento de la ley, desde el punto de vista de la materia civil, se podría discutir en juicio. Exactamente, y es que precisamente, si ustedes me han contado, si el seguro, por ejemplo, fue contratado, obviamente, vamos a pensar que no sabían sobre este padecimiento, bueno, pues las cosas se fueron dando. Sin embargo, se supone que los seguros a la hora de contratarlos son muy, muy cuidadosos y sobre todo, me imagino que valía varios millones ese seguro, tanto era cualquier cosa, deben ser sumamente cuidadosos ahí los del seguro, para saber a quiénes se les están otorgando, no prestarse como a esta, bueno, no más que prestarse, no caer en una situación ya muy bien estructurada para que en algún momento la familia pudiera hacerse beneficiaria de forma dolosa completamente. Y sí, aquí el análisis que usted manifiesta sobre la viuda, o sea, entiendo que el señor, el esposo murió porque la viuda decidió continuar con el proceso. Vaya, pues aquí como viene toda esta cuestión que les decía, a lo mejor de repente no pensamos en la parte económica porque pensamos que el seguro nos resuelve todo, pero los gastos van muchísimo más allá y de repente cuando uno toma una decisión no se fija en esas situaciones, de repente dice sí y no tienes los medios, o sea, también, hasta hoy y hasta cuándo pues hasta donde me alcance quizá realmente hasta donde lleguen mis posibilidades económicas, viviéndolo desde un punto de vista realista, ¿sabes? Sin ver, bueno, creo yo que sin tener que quedar en la calle porque bueno, después de donde continuamos con los cuidados para el paciente, ¿no? Entonces, ustedes se van a contar, a lo mejor no es un tema como muy agradable, sus caras me dicen que así como que no nos gusta, les digo, insisto, la cultura no nos permite a veces pensar en esto o platicarlo en la mesa con nuestra familia, de decir, oye, mamá, ¿tú qué quieres? Oye, no, o sea, nuestra cultura no nos da para eso, no, ni a mí me gustaría que mis hijos me dijeran, oye, mamá, a mí no, espérate, no digas eso, o sea, ni siquiera nos gusta tocar el tema. Y sin embargo, cuando llegamos a una situación así, te preguntas, ¿y él qué hubiera querido? ¿Él qué hubiera querido? ¿No? Entonces ahí queda esta parte de la empatía, de decir, bueno, si a mi ser querido le daba miedo una operación de rodillas porque sentía que se iba a morir, ¿qué me hace a mí pensar que él o ella quería que lo operaran 3 veces de la cabeza y que le hicieran, no sé, 20, 30 puntos? A mí, ¿qué me hace pensar que ella hubiera querido eso? Entonces, a veces los comentarios de la familia tienen que tomarse muy en cuenta al momento de tomar decisiones y de repente son muy difíciles y no nos gusta, pero creo que también esta parte de la humanización, de dar la muerte digna es eso, darle un buen final. Si ya tuviste una vida medianamente decente quizá en su forma de ser, hay que dar una muerte también decente, sin llegar a las obstinaciones, sin llegar a esta parte de la necedad de la familia, que muchas veces es lo peor que puede existir, la necedad de la familia, que en un arrebato quizá de exceso de amor, de amor propio y hasta de egoísmo, no es fácil que suelten al ser querido, ¿sale? Entonces, como ustedes verán, el análisis de la ley es quizá lo de menos, sino más bien es la parte humana en la que nosotros tendríamos que tocar y hacer nuestra valoración y fijar posturas, ¿vale? Entonces, me parece que estoy mal. Un comentario nada más. En cuanto al momento en que se debe elaborar este formato de voluntad anticipada, pensaría, en este momento me siento muy bien, pero estoy previendo que puedo llegar a una situación en la que pues puedo verme en esta situación de estar conectado con 20.000 mangueras y tubos y hasta respiradores artificiales y demás. El problema es que si ya está uno conectado ya no lo desconectan nunca.
aunque la familia y todo el mundo insista, ya no tiene razón de ser y ahí lo dejan con el pulmotor hasta ver cuánto. Yo lo que quiero preguntar es, ¿podría yo en ese momento ir a solicitar ese proceso, llenarlo, reunir todos los requisitos con todos los testigos extraños, un responsable, y pedir que se inserte, que se incorpore a mi expediente médico de registro del uso del seguro del Distrito Federal? Hacerlo ahorita, en pleno juicio, con todas las condiciones, pero pedir, el problema es a veces dónde queda ese documento que yo firmé ahorita y mi situación va a presentarse dentro de 8 años o 10. Exacto. Es que no tenemos, no estamos en ¿Dónde esa se va a condición. registrar? ¿Hay un archivo, registro de esos documentos? De estos documentos, cuando se firman, se les da vista al Ministerio Público. O sea, precisamente para que se vaya integrando un expediente para que se le dé el seguimiento y a su vez, se acuerda que hablamos de la unidad especializada, que es esta área de tramitología de los hospitales. Ellos llevan este registro, que es bastante puntual y de seguimiento por la responsabilidad que implica. Pues yo lo que agregaría tal vez como una prevención, porque si la familia no lo supo, no va a decir, ve con el Ministerio Público fulano, o lo hizo en el hospital de Joco, o lo hizo en Balbuena, o lo hizo en López Mateos, no sé. Como no lo sabe también la familia, yo creo que debería insertarse una copia certificada por el Ministerio Público, como sea, en el expediente médico de la persona, para que el médico tratante, ¿en qué se va a basar? En su expediente médico. Que ahí ya venga en la portada del expediente mi declaración de voluntad anticipada. Pero ¿sabe qué? Yo pensaría otra cosa, nomás, igual y como somos abogados y pensamos siempre como muy jurídicamente, correctamente, yo más bien pensaría, si ese deseo de la familia respetar, yo creo que bastaría con la expedición de mi pensamiento firmado por mi puño y letra y ya, no me toque. Yo creo que si quisiéramos respetar la voluntad con eso sería suficiente, pero nosotros sabemos que jurídicamente debe hacerse de otra manera, ¿no? Pero tiene aquí que ver muchísimo con la cuestión y la concepción de la muerte que tiene cada ser humano. Pensaría pensando en esta preocupación, es decir, porque de manera práctica, al hacer el trapado al carnet del Seguro Social, en el reiterado los elementos necesarios. Yo pensaría que aquí dos aspectos. Uno, cuando se acerca, por ejemplo, la mamá del ¿sabes qué? Si cuando yo me vaya al hospital, no quiero que me conecte, lo dice de manera verbal. La primera precaución que yo creo que debe tener, si sabes que no más o menos muy sí, como abogado, yo creo que en la comunidad familiar, y no, porque a lo mejor yo pido que te desconecten y los demás ya me mandan al ministerio. Entonces, siento que como una previsión sería conveniente hacerlo de conocimiento. Yo no quiero que me conecten, eso sería en este momento yo digo que no quiero que me conecte y firmo el documento. Sin embargo, yo creo también que el documento puede ser revocable, porque lo firmé hace 10 años, eran 5, me enamoré, me encontré al creador y un nuevo creador y decido seguir. Y entonces quiero verlo. Entonces creo, igual estoy en el hospital, yo sí lo voy a firmar, pero me siento mejor. Puede ser, o sea, puede ser un efecto momentáneo del medicamento, pero quiero modificarlo. Y estoy en condiciones mentales de modificarlo, pero también porque la mente está bien. Entonces yo creo que nada más quería tener en cuenta esto, si entiendo los trámites ya total, está refiriéndose a que está en estado de coma, no se puede mover, pero aquellos que van a tener problemas con aquellos que sí pueden todavía decir. Así es. Jóvenes, bueno, avanzamos con una última participación. Por favor. Próximamente en la Facultad de Medicina, la revista PubMed se hace la publicación reciente del Buen Morir. Bueno, todo esto no solamente va ligado a esa eutanasia, donación de órganos y tejidos y cuerpos, entonces creo que ha involucrado todo. Los he estado escuchando y yo llevo bioética. Entonces hay que ver que en los hospitales también se llama, hay comités de bioética, está también la bioética,
hay muchas cosas que participan. A veces con los documentos cuando se llegan a hacer, sí llega a haber cambios. Entonces, eso es más que nada es una cultura y es muy profundo, porque esto ya se trató incluso en la Cámara de Diputados hace como 10, 15 años, me tocó estar ahí. Y entonces es muy, cada quien tiene una postura y muchos no van a ceder, pero ahorita dentro del gobierno acaba de salir una ley hace como un mes de los cuidadores. Eso es muy importante porque hay veces que un cuidador o cuidadora fallece más rápido que de los pacientes que se encuentran puede ser en fase terminal o puede ser en otra situación. En cuestión de cáncer, hay se llama para tratar quimioterapia, radioterapia, se llama ciclo circadiano. Se debe de aplicar a partir de las 5 de la tarde a 12 de la noche. Eso no se está llevando a cabo, esto salva a muchos pacientes. Este protocolo se llevó en nutrición con el doctor David Karsinovich y hemos visto muchas cosas que pueden favorecer para la salud en México y queda estancado. Entonces, esto, por ejemplo, incluso los medicamentos de nanotecnología o apenas lo que se descubrió aquí en la Facultad de Química, NanoSpray, esto se puede utilizar para todo esto. Entonces, hay muchas cosas que sí se puede ayudar mucho al paciente, incluso prolongar la vida. Solamente cuando se tiene el paciente, cuando es familiar, la postura puede cambiar. Yo puedo decir, desde mi punto de vista, puede ser de la forma que he investigado, pero cuando uno tiene al paciente, cuando uno lo vive realmente, cambia totalmente el esquema. Por eso muchas veces es encarnizado, pero no es eso, sino a veces es tratar de salvar al paciente, darle más vida. Y a veces se puede. Así es. Jóvenes, pues les agradezco mucho la hora que nos ha terminado. Muchas gracias por haber asistido. Y quienes deseen una copia de los documentos, van a pasar